innocent bul ma gis ma di ree nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. Buenas noches. Yo les aseguro que hacer este programa cada semana es más o menos como abrir un camino en una selva espesa. De manera que les pido que nos ayuden a abrir este camino, que nos llamen, que nos propongan, que nos critiquen, que nos den la información que quieran darnos y sobre todo que pregunten, porque contamos con la generosidad de los profesionales que vienen dispuestos a contestar. Y además, sepan una cosa, son muy pocos los que saben de esto. El problema de la droga, que es un problema de todos, adolece de la ignorancia de la mayoría, de la mía también, por supuesto, el primero. Y nos interesa la opinión, sobre todo de la familia, de los jóvenes, y del hombre de la calle, y del taxista, y del deportista, y de los actores, porque es un problema de todos. Y le pido por favor que nos mantengamos comunicados, porque ese sí que es un camino de ida y vuelta, ¿eh? Así que comuníquense. Hoy vamos a tratar varios temas. En primer lugar, algo que es excepcional en nuestro país, que creo que vale la pena aplaudir, que es esta nueva ley que dispone que las obras sociales van a tener obligatoriedad de atender a los drogadictos y a los enfermos de SIDA. Vamos a hablar del síndrome de abstinencia, ese estado en que se pone la gente cuando tiene que abandonar la droga. Y vamos a hablar de aquellos que han tocado fondo y han salido. Hagamos una pausa y enseguida volvemos. Beatriz Zacarías y Carlos Sousa. Sí. ¿Está? ¿Está? Fue un estallido. Simplemente, no sé si simplemente y tan complicado como eso. Cuando uno es conocido masivamente y por un lado le están pidiendo que por favor cuide una imagen por lo que se está haciendo, por cuidar la imagen de un producto que se está haciendo, salí a la calle arreglada, sé un poco más femenina, no hables con cualquiera, que cuida esto, los detalles, y es algo que a mí nunca me interesó. Exactamente por el hecho de conocer gente y de conocer mundos. Cada lugar es un mundo distinto, cada persona es un mundo distinto. Y a mí es algo que siempre me llamó la atención. Entonces, bueno, tal vez en su momento me pude haber olvidado de un montón de detalles que fueron haciendo que yo me transformara en otra persona que yo no era. Entonces, cuando me di cuenta de eso, llegó el momento de decir, bueno, ¿dónde está mi identidad? En su momento yo disfracé mucho mi sensibilidad porque no me podía permitir que me vieran una persona
no sé si se puede decir débil por ser sensible, pero sí dúctil, porque la sensibilidad te transforma, te pone en carne viva y las cosas... Por ejemplo, hace poco con un amigo hablábamos, yo le preguntaba cuál era el sueño más deseado que tenía y bueno, me dijo una medalla de oro olímpica. Entonces yo dije, wow, qué bueno. Y me preguntó cuál era mi sueño. Yo dije, no, es muy mundano, me da vergüenza decirlo. No, decirle cuál es tu sueño. Tener una familia constituida por mí. Entonces se quedó y dijo, no es tan mundano. Y para mí eso es esencial. Los afectos son esenciales, más allá de cualquier otra cosa. Qué testimonio, ¿verdad? De los que tocan fondo. Aquí tenemos con nosotros a la doctora Beatriz Zacarías, que es profesora de la Universidad de El Salvador, y a Carlos Sousa, que es presidente de la Fundación AILEM. Qué testimonio el de Nancy Anca, ¿verdad? Es decir, esas exigencias que hacen que uno termine por no saber quién es. Sí, la verdad que en este momento asiste todo el mundo a una cultura que el modelo que propone el estar bien siempre. Y eso muchas veces trae sus inconvenientes, ¿verdad? Porque la gente a veces tiene dificultades, tiene problemas lógicos que en otro momento se podían compartir quizás con la familia, con alguien. Y en este momento, bueno, el ritmo mismo de la propia ciudad hace que uno se sienta un poco más solo. Y bueno, muchas veces uno encuentra sedativos emocionales, ¿no? Como son ciertas sustancias que desgraciadamente las farmacias las venden sin receta, porque uno habla mucho de las drogas ilegales, pero yo creo que uno de los grandes problemas, como acá se planteó de que se iba a hablar de la abstinencia, uno de los grandes problemas y más graves para recuperar a un adicto son los consumidores de antitusivos y de morfina sintética. Y estas son dos drogas... Pero que la morfina sintética, usted va a la farmacia y le dice, deme morfina sintética y se la dan. Lo pide por el nombre El nombre comercial. El nombre comercial, y la farmacia se lo vende sin receta. Y esta es una sustancia que la utilizan los jóvenes y muchos profesionales que trabajan como cirujanos, como anestesiólogos y también algunos que trabajan en terapia intensiva. Es decir, los profesionales que están en situaciones límites, estresados y exigidos. Sí. Sí, lo que yo creo que son las situaciones de estrés las que también promueven el consumo de drogas. Se habla de consumo de drogas ligado generalmente a los adolescentes, pero también hay consumo de drogas en la City porteña, en gente que está muy bien vestida, y la droga por lo general se la asocia a la marginalidad, al muchacho que anda con el pelo largo, con la colita, y ya trasciende absolutamente los niveles de la marginalidad. Lo que pasa es que parece que los límites sociales en esto se han borrado. Se borraron absolutamente. Sociales y generacionales. También. Claro, porque originariamente la droga era un problema de los hombres mayores que ya no tenían sentido en la vida, que sabía que se le acercaba la muerte, y entonces en los antiguos fumaderos de opio, que aquí en Buenos Aires hubo uno ahí en La Boca, lo que buscaban era eso, es decir, una evasión a ese fin de su vida. Ahora no, ahora son chicos y jovencitos. La edad de inicio bajó sustancialmente, ahora se habla de una edad de inicio de 12 años, 13 años. Hace 6 años atrás estábamos hablando de una edad de inicio que estaba entre los 16 y 17 años. Esto preocupa muchísimo, alarma, y creo que hay que tenerlo en cuenta. La presión social que vive hoy un joven adolescente, que tiene un concurso para ver quién toma más vodka que un concurso para otra cosa, creo que es una presión social que es tremenda. El joven, con la necesidad de identificarse con un grupo de pares, es capaz de hacer cualquier cosa, con tal de ser aceptado por un grupo, y ese grupo es fuerte, es muy fuerte. Además, fíjese que esta jovencita que da su testimonio, sí, Nancy Anca, hasta tiene vergüenza de decir lo que realmente quiere para ella. Un sueño que realmente, ojalá todas las personas quisieran esto, ¿no? Que es tener una familia. A ella le da vergüenza expresar qué es lo... ¿Sabe qué pasa, doctora? Le da vergüenza frente al interlocutor. Porque el interlocutor lo que quería era una medalla olímpica. Entonces dice, yo a que le voy a decir que quiero hijos.
¿no? Es decir, no era que le daba vergüenza lo que ella sentía, sino frente a un interlocutor que finalmente varía su posición. Y le dice, no, es importante lo que pedís, ¿no? Sí, es interesante el testimonio. Pero esto tiene que ver mucho también con una cuestión cultural, ¿no? Que en los últimos años ha desacralizado a la familia y eso trajo graves consecuencias. A ver, Y yo creo, perdón, Sí. pero en el deterioro de los vínculos sociales. Yo creo que esto también tiene muchísimo que ver. a ver, La pues sociedad- no lo enunciemos conceptualmente. Pero ¿Qué concretamente, es esta falta de vínculos concretamente es rasgos paranoides sociales. A usted se le acerca a alguien hoy en día a preguntarle algo y uno salta para atrás, pensando que esta persona puede traer cualquier cosa, un arma. Pasa un patinador con estas patinetas y la señora se agarra la cartera. Es decir, son gestos que están presentes constantemente y que generan un aspecto defensivo y deterioran los vínculos. Es decir, la gente el afecto desaparece, empieza a... Es decir, que la gente se relaciona prevenida de la agresión que pueda recibir. Exactamente, y la sociedad hoy está viviendo grandes temores con respecto a esto. Bueno, yo les propongo que vayamos a un corte, pero que veamos un testimonio más de quienes han tocado fondo. En este caso es Ariel. Mediante, qué sé yo, verme al espejo, no existir, pesar 54 kilos, no sé, serie de cosas. Hacer cualquier cagada, robar. En parte fue eso. Psíquico, no en absoluto la desesperación de, quiero droga. No, sí psíquico, a lo mejor en sueños, en despertarme a la noche exaltado, pero a horas del día durante el tratamiento aquí en Fundal siempre tuve la actividad normal, trabajé y no tuve ninguna necesidad, excepto... Digo psíquico porque cuando hablo mucho de droga, es el día de hoy que me pasa, a lo mejor tengo ganas de consumir, por eso es como haciéndote la cabeza querés. Consumí durante 10 años, empecé fumando marihuana, llegué a inyectarme cocaína con drogas intermedias, pastillas, etc. Doctora Zacarías, aquí parece que Gustavo no necesitó sino de otro tipo de apoyo, no necesitó drogas Mire, para solucionar el problema de su drogadicción. Lo que pasa es que hay muchos chicos que dicen que consumen cocaína y realmente lo que consumen es basura, porque generalmente la droga que ellos, cuando lo que llega a las manos de los chicos, en realidad no tiene la pureza de la cocaína, está tan cortada que de cocaína debe tener el color blanco nada más. Entonces, y además una cosa que él dice es un poco cierta, la cocaína lo que produce es una dependencia psíquica, no física. Dependencia física producen los otros, las otras adicciones que yo le había mencionado antes, Sí. que son muy difíciles de sacar adelante. Yo le digo que el Hospital Fernández creo que es el más autorizado y que realmente saca adelante las abstinencias de los antitusivos, por ejemplo, que son una de las más difíciles de sacar adelante a una persona que consume grandes cantidades. El de lenguaje antitusivos. común, ¿qué significan? Somníferos, Son sedativos, activantes, sedativos, sedativos. ¿no? Bueno, usted escuchó el testimonio de Gustavo, ¿no? ¿Qué es una opinión suya? Con respecto al síndrome de abstinencia, opino lo mismo que la doctora. Hay drogas que necesitan cierta medicación para ir disminuyendo gradualmente el consumo de drogas. Y en el caso de la cocaína es exactamente igual, es decir, no necesita medicación. La cocaína viene cortada, rebajada. Es más, la sobredosis por lo general son producto del corte que tienen las drogas, es decir, están cortadas a veces con aspirina, cualquier
cosas puede llegar a tener. Las esa droga. mezclas que trae. Las mezclas que tienen. Tiza. Nosotros hemos conocido, yo personalmente conocí un chico Hasta con arsénico. problemas delincuenciales que era un trafiadicto y, por ejemplo, para que tenga el color cristalino de la cocaína, molía tubos de luz. Que al aspirar rompía los tejidos de la nariz y salía sangre. Entonces la gente creía que era cocaína, no era cocaína, era vidrio picado, molido. Bueno, vamos a ver cómo hizo para suplir la medicación Gustavo. En compañía, Fundad, mis compañeros, la comunicación, el hablar, mi familia, mis afectos, que es lo que me mantiene en vivo hoy. Hay un llamado de José de San Telmo que es portador de HIV, tocó fondo y se dio gracias a la ayuda de su familia. Nelia de Lanús pregunta si la morfina se vende como un psicofármaco, esto a la doctora Zacarías. No, como psicofármaco no. Es como... Yo no sé cómo... Una cosa es la venta de la morfina y otra cosa es la venta de psicofármacos a que alude usted, ¿no es cierto? Que se hace sin receta. Claro, y las dos cosas se venden sin receta en algunas farmacias. La morfina sintética tiene sus nombres y los chicos la conocen perfectamente. Y bueno, y tiene que ver con situaciones de dolor físico. Muchas personas que pasan por operaciones o qué sé yo, comienzan quizás su adicción por ahí. O yo no sé cómo se enteran los chicos para empezar a consumir eso. Bueno, yo quisiera agregarle algo con respecto al testimonio de este último chico, que el mejor remedio para el síndrome de abstinencia es el soporte afectivo. Creo que el soporte afectivo de una familia que acompaña, es decir, ninguna institución va a reemplazar el corazón de una familia, de una mamá, de un papá, por más efectiva que sea. Además, eso no se receta ni se compra en ninguna parte. No se compra en ninguna farmacia. Eso es lo que tiene que saber la gente, Exactamente. La gente que está con el corazón de esa mamá y de ese papá son los fundamentales para rescatar a ese chico de la droga. Y yo quería, perdón doctor, quería felicitar realmente al diputado que aprobaron la ley de obra social, porque Ortiz Maldonado. Ortiz Maldonado, realmente es un acto revolucionario que la Argentina reconozca a la drogadicción como una enfermedad. Pero también tiene que quedar claro que la familia debe acompañar en los tratamientos y que no debe depositar a sus hijos por más que las obras sociales le cubran los gastos del tratamiento. Bueno, yo los invito a irnos a una pausa con un testimonio, una reflexión de Juan Carlos Mareco. Más concreto, con un familiar mío muy, muy, muy directo que tuvo y tiene severos problemas. ¿Cómo hice para levantarme, pensar que salía el sol, pensar que a lo mejor las gotas de lluvia que había sobre el cristal de mi ventana me estaban diciendo que él vivía en su mundo, quizá más feliz de lo que yo vivía en el mío? Y pensaba que nada es en vano. Y que, como siempre decimos, las penas no podemos evitar que entren por la ventana, pero no le ofrezcamos asiento. Forman parte de la vida. Consejo no es la palabra, reflexiones para con los muchachos jóvenes. La palabra adolescencia, ustedes saben mejor que yo, que viene de adolecer, adolecen de cosas, están en esa formación así. Deben ser muy atractivas las cosas artificiales que el mundo moderno le ofrecen a los jóvenes. Deben ser atractivas, ¿no? Pero qué importante debe ser enseñarle a los chicos lo que significa el sol cuando se asoma o cuando cae, los ojos tristes de un perro que tiene el collar muy apretado porque lo están lastimando, el sudor de los caballos de los coches de los, ¿cómo se llama? Las carrozas. Hay tantas cosas para vivir, el amor al prójimo. Los chicos les va a costar aprenderlo, pero es tan bonito que en vez de buscar cosas artificiales, en vez de buscar la droga artificial, sea alcohólica, tabacalera, elaborada, química, se den cuenta que hay otras cosas mucho más importantes que hacer concursos de alcohol como se han hecho en la costa. Qué pena le daría a usted, qué castigo le daría a usted al que alienta a un chico que se drogue, ¿eh?
Hospital Muñiz, lo recalco, la población es eminentemente drogadicta, es decir, que la vía de transmisión en nuestro hospital es drogadicta endovenosa. Esto ha traído como consecuencia, y por el hecho de que se estima que un 10% de los drogadictos endovenosos tienen trastornos de conducta, severos problemas de los cuales, bueno, hemos formado parte de la historia contemporánea, apareciendo en primera plana de diarios, en las referencias policiales sobre todo. Independientemente de cuál fue la causa por la que entró en la drogadicción, es como que tiene como un sentido trágico de la cosa, es decir, es como que suma al problema de la drogadicción en sí misma el hecho de haber contraído la infección por HIV, y hay una frase que yo la recuerdo por haberla sentido en diversas oportunidades: estoy jugado. Luego, mis conductas están regidas por una necesidad o una demanda permanente de cosas, sin entrar en la variante de que toda demanda presupone una oferta, a su vez. Sobre estas palabras de Díaz Lettre, yo creo que corresponde que la doctora Laura Starloa, que es una especialista en SIDA y que, por lo que dice Díaz Lettre, está tan vinculado el tema del SIDA con el tema de la drogadicción, nos haga el comentario a lo que diga Díaz Lettre. Hasta ahora la información que nosotros tenemos a nivel del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA es que el 42% de las personas que han enfermado de SIDA desde el año 82, en que aparece el primer caso, hasta noviembre del año 94, el 42% de estas personas reconocen como factor de riesgo la adicción a drogas intravenosas. Además de que tener en cuenta un dato que todavía no ha sido bien relacionado, el hecho de que existen drogas que, si bien no se inyectan intravenosamente, y entonces no es la jeringa compartida la que puede hacer que la persona se infecte con el virus del SIDA, alteran la conciencia. Y al alterar la conciencia, evidentemente, las personas pueden no reconocer que están en riesgo de adquirir la infección. En consecuencia, también la transmisión por vía sexual en estas personas con alteraciones de la conciencia es una posibilidad que está íntimamente relacionada con el hecho de la adicción a drogas. Vamos a ver con la nueva ley, ¿verdad?, que obliga a las obras sociales a tratar gratuitamente a adictos, a drogadictos y a los que tienen el problema del SIDA. Lo que nos dijo el padre Carlos, que es el cura de la capilla del Hospital Muñiz. Siempre es gracioso como uno, cuando hace algún contrato, a pie de página, se encuentra con eso chiquitito que nadie lee, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos que debido a su estado de salud no puedan seguir trabajando? Entonces va a llegar un momento en que van a perder esta obra social, porque ya no van a poder estar en relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, yo leía el tema de los medicamentos, cobertura total, cobertura en parte, algo va a tener que pagar el paciente, van a cubrir el 100% del medicamento. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí tenemos nada menos que al diputado Gustavo Green, que es el presidente de la Comisión de Drogadicción, y al autor de la ley, que es el diputado Gastón Ortiz Maldonado, que a su vez es el vicepresidente de la Comisión. Que a su vez me ayuda Green. No, que si lo dejamos sin el cargo, después vamos a tener un planteo interno. Y además, para contestar sobre todo las inquietudes del padre Carlos, tenemos a Néstor Vázquez, que es gerente de prestaciones de Lansal, ¿verdad? Así es. Green, dos palabras sobre esta nueva ley y después que Ortiz Maldonado le conteste al padre Carlos. Correcto, vamos a tratar de hacer un cuadro de situación rápido y sintético. Ortiz Maldonado presentó esta ley en mitad del año pasado, una ley que realmente revoluciona todo lo que él después nos va a contar. Lo tomó la comisión con mucho cariño, todos los diputados que la integran, diputadas y diputados. Hicimos una ronda de consultas, las más importantes, la doctora Starloa, la directora nacional del Plan de Lucha contra el SIDA, y el doctor Vázquez, que es el gerente de prestaciones de Lansal. ¿Por qué? Porque evidentemente esto tiene unas connotaciones sumamente trascendentes en lo que hace a la atención de una gran cantidad de enfermos. Y cuando hablo de enfermos, tendríamos que poner primero el reconocimiento filosófico dentro de la ley argentina de que el drogadicto es un enfermo.
Hecho este cuadro de situación, logramos la aprobación de la ley, se hicieron muchas consultas, trabajaron los asesores, trabajó muchísima gente. Se logró la sanción de la ley, de la media sanción de diputados. Primera sesión de senadores de este año, contrariamente a lo que muchas veces ocurre y que la gente critica, aprobada definitivamente la ley. Además, en esa comisión no se oye barullo. Debe ser una comisión que como tiene objetivos claros... Creo que son objetivos ¿verdad? concretos, reales. Concretos y coincidentes, ¿no? Y después, si nos queda tiempo, vamos a tratar de hablar un poquito de otra ley que tenemos ya también con la aprobación de la comisión, que esperamos poder sacarla al diputado, que es la ley nacional de lucha contra el alcoholismo. Tema que hoy nos está ocupando y que realmente es primera etapa en todos los diarios. Hecha la síntesis y la presentación. Muy bien, diputado Gastón Ortiz Maldonado, bueno, a usted se lo identifica como el promotor de esta ley. Ya he recibido las felicitaciones del caso en la mesa anterior, a las cuales me adhiero, por supuesto. ¿Por qué no le contesta un poco a las formulaciones del padre Carlos, ¿no? Que dice, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los que pierden el trabajo porque no pueden ir a trabajar porque se tienen que atender, entonces abandonan el trabajo, se quedan sin obra social? Esto por una parte. Y después hay otros que no dicen que están enfermos, ¿verdad? Por temor precisamente a perder el trabajo, y entonces la cosa se complica muchísimo. Aparte de, y eso ya se lo vamos a preguntar a Vázquez, si se cubre la totalidad de los medicamentos, si no se cubre, etc. Es decir, aquí hay un poco de inquietud por el momento sobre cómo se va a reglamentar esta ley, ¿no? Bueno, yo digo que en primera instancia es necesaria una aclaración. Esta ley, independientemente del que la redactó, después le explico por qué, de dónde sale la idea, creo que el mérito es compartido no solamente por el conjunto de la gente que fue convocada para trabajar y que nos dieron su opinión técnica y científica, sino es me parece que un poroto, hablando familiarmente, que gana el Congreso de la Nación. Está bien, en eso estamos todos de acuerdo. Sí, pero me parece que en la época que corre, donde el Congreso, donde se muestra el Congreso a veces nada más que nuestras peleas. Ayer con el diputado Green estábamos que están en los acá? dos bandos. No, pero le quiero decir esto. Se nos va a ir el tiempo y usted no va a poder decir un montón de cosas que tiene que decir. Es una ley de alto contenido social y yo le voy a contestar todo, pero quiero decir, si no me hubiera interrumpido ya lo hubiera dicho, que el mérito es del conjunto del Congreso, que es una prueba de sensibilidad muy importante. Por eso salió la ley. Y pasado este chivo para todos... La gente lo ha registrado, Bueno, entonces, pasado este chivo para todos, yo creo que esta ley Urtiz Berea va a actuar como disparadora de muchas cosas. En realidad es solo el principio. Me parece que, agradeciendo los conceptos que se dicen sobre esta iniciativa, es un parche nada más. Este es un pedacito de la cosa que tenemos que hacer para poder trabajar más adelante en otros temas que vayan englobando al conjunto de la sociedad y que el conjunto de la sociedad esté cubierto en la asistencia primaria de la drogodependencia y del SIDA como enfermedades sociales y masivas, como se ha dicho acá, y yo comparto en los últimos años, e incrementando notablemente la incidencia sobre la sociedad. Maldonado, mire, ya tenemos un primer llamado de Alicia de San Isidro. Dice, ¿qué va a pasar con las obras sociales que no están incluidas en la ley? Por ejemplo, una obra de la provincia. Sí, las de la provincia de Buenos Aires, Fuerzas Armadas, Universidad de Buenos Aires, Poder Judicial. Bueno, esta ley, digamos, lo que, como Green decía recién, lo que hace es institucionalizar la noción de que el adicto es un enfermo. A partir de esta ley, cualquier obra social de la provincia de Buenos Aires o de otra provincia, una obra social importante, puede, mediante una reunión de directorio, dar en su... Adherir, por digamos, supuesto. puede adherir. O sea que a veces es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Esta la tuvimos que hacer a través de las recipendarias de la ANSAL, porque queríamos abarcar todas las obras sociales que más pudiéramos. Claro. Para esto hubo que reformar la ley de obras sociales. Néstor Vázquez, una de las cosas que planteaba el padre Carlos, usted lo ha escuchado, Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los enfermos que porque tienen que ir a atenderse y demás, pierden el trabajo y consecuentemente pierden la obra social? Bueno, pues no es así, porque ahí teníamos que entrar en problemas laborales y ley de contrato de trabajo y demás, que no, evidentemente no es mi tema.
Con respecto, no, pero yo les digo, con respecto, tampoco se me, pero digo una cosa. No, con respecto es decir, una cosa es que estén protegidos por la ley del SIDA, ¿no es cierto? Y otra cosa es que tienen desprotección en cuanto a la ley laboral, porque si yo quiero despedir a alguien, con indemnizarlo de acuerdo a lo que establece la ley, lo despido. Bueno, ese riesgo es un riesgo que pueden correr todos los trabajadores, no solamente los que tengan SIDA o gripe o cáncer. En realidad eso depende de la legislación laboral y no de esta legislación específica. Esta es una legislación específica que reconoce y que hace obligatorio el tratamiento de estas enfermedades, llámese SIDA, llámese drogadependencia. Acá lo importante que pregunta el padre Carlos, más que esto, es qué se va a cubrir. La ley es muy clara en lo que dice que se va a cubrir. Se va a cubrir todo lo que haga al tratamiento de curación, recuperación o mantenimiento de la enfermedad, como es en el caso del SIDA. Desde el mismo momento que se detecta la enfermedad hasta que se cura o que fallece el paciente. Esa es la realidad. ¿Cómo se va a cubrir esto? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Cuáles son los medicamentos? Bueno, eso se establecerá a través de programas claros que se harán en colaboración con el Ministerio de Salud y Acción Social, en colaboración con ANSAL, que es una dependencia del Ministerio de Salud y Acción Social, y en el que también tendrán injerencia las obras sociales por las características particulares de cada una de ellas. Mira, María de Loma de Zamora, bueno, creo que está contestado. Dice, ¿qué cubre exactamente la obra social en el tratamiento de rehabilitación? Usted dice que va a cubrir todo. Nérida de Caballito, ¿qué pasa con las prepagas? Las prepagas no entran. Las prepagas no están dentro del ámbito de la ley 23660. No, claro, las prepagas no son obras sociales, digamos. Claro. Es una forma de prestar el servicio de medicina por un convenio privado, para decirlo de alguna manera. Pero lo que pasa es que usted, Ortiz Maldonado, las mencionó. Y las voy a mencionar ahora también. Claro, entonces, ¿sabe por qué? Porque me parece que en esta Argentina, que tenemos que tratar de que sea más solidaria todos los días, el Estado está haciendo un gasto con respecto a esto. Las obras sociales lo van a tener que hacer ahora, y me parece que las prepagas también. Las prepagas, con todo respeto lo digo, yo sé que tengo una andanada de críticas de las prepagas, pero las prepagas gastan muy poco en prestación de salud en relación a lo que recaudan. Y yo no estoy en contra del negocio, me parece que está bien. Lo que digo es que tiene que haber un marco regulatorio y que el Ministerio de Salud debe controlar, en primer lugar, la calidad de la prestación, en segundo lugar, debe equiparar lo que trata la prepaga, que sea igual que lo que trata una obra social, y por ejemplo algunas cosas que no se puede abandonar a un enfermo que está en terapia intensiva porque no fue a pagar la cuota, creo que es injusto esto. Así que el próximo paso es, y ya lo estamos trabajando, y recibimos en el día de ayer a la Cámara de entidades de medicina prepaga, porque nos parece que tendríamos que hacerlo por consenso, como hicimos esta ley, también con ellos, un marco regulatorio para la medicina prepaga. Aquí Matilde Avellaneda dice, mi hijo está tratándose en una fundación. ¿Estos centros también van a tener un reconocimiento de parte de ANSAL? Si esa fundación está dentro del programa que establecen las obras sociales, y esa fundación es reconocida como prestadora de servicios de salud, por supuesto que sí, ¿por qué no? Hay muchas fundaciones hoy en día, la Fundación Favaloro es una fundación que da servicios de cirugía cardiovascular a todas las obras sociales. En general, Urtiberea, todas las fundaciones que tratan la rehabilitación del drogadicto están asistidas por la Secretaría de Estado de Lucha contra la Drogadicción. Doctora Zarloa, se habla de que se va a pagar todo el tratamiento. También se habla de que el tratamiento de un enfermo de SIDA es sumamente costoso. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que ha habido mucha desinformación con respecto al costo de los tratamientos de los pacientes. Tanto es así que en Estados Unidos, donde nació primero la idea de cuantificar el costo del tratamiento de un enfermo de SIDA, se había dicho que superaba los $100.000. En el momento actual, en mismo los Estados Unidos, se ha revertido el costo porque se ha hecho un análisis de costo mucho más ajustado y está aproximadamente alrededor de los $27.000 anuales. Para nuestro país, el costo no supera los $10.000 a $15.000 por año. Pero había una cosa que yo quería agregar, que era el hecho que es importante que también los pacientes sepan que ellos pueden estar amparados por PAMI.
cuando un paciente enferma de SIDA puede inscribirse en PAMI y recibe entonces todas las prestaciones de PAMI. Aunque no sea jubilado, dice usted. Aunque no sea jubilado, puede inscribirse en PAMI a través del hecho de que él es un HIV positivo y está enfermo de SIDA. PAMI tiene un servicio especial para este tipo de pacientes, entonces esa preocupación del padre Carlos, que cuando se quedaba sin obra social, creo que se ve evidentemente un poco diluida por este hecho que quizás no es demasiado bien conocido, pero en el Hospital Muñiz, el servicio social del Hospital Muñiz conoce perfectamente bien esta circunstancia. Por otra parte, también es importante decirlo, que el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA está suministrando medicación en forma absolutamente gratuita a todas aquellas personas que lo soliciten. En este momento tenemos en atención 2.300 pacientes. Me parece que es importante el hecho que la gente sepa. 2.300 pacientes. De esos 2.300, ¿cuánto hay en el Muñiz? Aproximadamente. No, en el Muñiz hay aproximadamente alrededor de 1.000 más o menos. Nosotros estamos hablando de todo el país. Sí, claro. Estamos hablando de todo el país. No, pero para orientar. Sí, yo creo que el punto es que cada vez, evidentemente el Hospital Muñiz concentra una gran cantidad de pacientes, pero cada vez es mayor el número de efectores, cada vez es mayor el número de hospitales que se están haciendo cargo de los pacientes de SIDA. Y creo que esto es una de las cosas que también importan, el hecho que no es necesario ir específicamente a un lugar determinado, que es el único lugar que le puede dar atención, sino que hay otros lugares que también lo están haciendo. Bueno, que sí que iba a decir Vázquez. Lo que le quería aclarar es que por otro lado, muchas obras sociales vienen cubriendo los tratamientos estos, aunque sea en forma desordenada. Lo que viene a traer esta ley es orden y financiamiento nuevo para poder tratar a estos enfermos desde el comienzo de su enfermedad y para poder hacer nuevos programas de prevención y demás, para colaborar con todo lo que ya se está haciendo sobre el SIDA. Bueno, yo le propongo, porque tenemos que ir a una pausa, le propongo alguna de las llamadas telefónicas. Jorge de Barrio Norte dice, ¿qué sucede con los que están internados actualmente y no los cubre ninguna obra social? Daniel de Capital, ¿cuánto dura un tratamiento y cuánto cubre la obra social? Miriam de San Isidro, para recibir la ayuda económica, ¿dónde tenemos que hacer el trámite? ¿A partir de qué fecha? Después de la pausa la contestamos, ¿eh? Un alto porcentaje que realmente no tiene cobertura social y hay un porcentaje que teniendo cobertura social no la denuncia por temor a que en su lugar de trabajo se notifiquen de esta enfermedad y lo despidan. Bueno, le preguntaría acerca de la reglamentación de la ley y hasta qué punto esta ley va a crear la obligatoriedad en las obras sociales para que le den una cobertura total al paciente. Desde el diagnóstico, desde todos los análisis que tienen que hacerle y desde todas las prácticas de alta complejidad que se le hace a este tipo de pacientes y que tienen un alto costo económico. Diputado, autor de la ley. Sí, la última. Sí. Bueno, yo creo que está claro, no sé si a la gente le cuesta creer que supuestamente aquí no se va a cubrir totalmente, se va a cubrir todo el tratamiento. Es específico, dice tratamiento farmacológico, dice tratamiento médico y psicológico, se va a cubrir los estados de rehabilitación, desde el inicio de la enfermedad, como decía el doctor Vázquez, hasta que sea necesario, o sea, se va a cubrir. Es decir, a todo aquel que tenga una obra social. Preguntan si es obligatorio. La ley, justamente, el objetivo de la ley es hacerlo obligatorio, o sea, que es obligatorio. Bueno. Quiero decirles que nuestro servicio de información telefónica, que funciona todos los días de 9 a 12, hay que llamar al 802-6001 al 6006, interno 218, y vamos a contestar a lo que usted pregunte. Llamó la mamá de Gustavo, que es quien dio el testimonio en el bloque anterior, y lo felicita a Carlos Sousa. Noemí de Caballito tiene un hijo de 23 años en un centro de rehabilitación y la obra social lo cubre hasta los 21 años. Si la pregunta es qué pasa después. No, debe ser una obra social de la madre del padre, exactamente. Lo cubre hasta la mayoría de edad como cualquier otro tipo de enfermedad. En ese caso no es
una obra social directa de él, ¿no? Es decir, y en este caso, por ejemplo, como... Y bueno, la cuando cumple 21 años, doctora ha dijo dado que una de las posibilidades que tiene de cobertura. Sí. Correcto. Lucía de Bernal dice, ¿las obras sociales contarán con un pabellón cada una de ellas o habrá un lugar general para los drogadictos? No, las obras sociales, era lo que estábamos diciendo, las obras sociales van a presentar programas que van a ser aprobados y en los programas está la actividad pública, la actividad privada, todos aquellos que sean efectores reconocidos, acreditados, para atender este tipo de afecciones. Se podrá derivarlo a un centro especializado, se podrá crear su propio centro si es una obra social que lo considera oportuno, ¿no? O habrá, sí. No, agregaba esto. Es un hecho nuevo realmente y como se dijo, es un hecho, lo planteaba muy bien Green, el diputado Green, que bueno, ni nosotros esperábamos que esto iba a salir tan rápido. Y plantea un montón de cuestiones novedosas. Por ejemplo, habrá obras sociales, me estoy imaginando, que van a tener que contratar el servicio de instituciones que hoy están trabajando con el apoyo del Estado o sin apoyo, pero que se especializan en estos temas de rehabilitación, y habrá obras sociales que tendrán que ir a contratar esos centros especializados o esas instituciones. O sea, se produce un hecho nuevo inclusive en el tema del mercado de la asistencia. Ortiz Maldonado, la gente oye hablar siempre de que las obras sociales, sobre todo los sindicatos, etcétera, etcétera, siempre están con dificultades económicas, que siempre están en rojo. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer para pagar esto? ¿Quién lo paga? Yo hice la ley, acá está el encargado de el que paga es el señor. La cosa es así. El artículo 5 de la ley dice claramente que la ley tiene un presupuesto establecido, en el presupuesto tiene una cuota del presupuesto general de la Nación. ¿Sí? O sea que cuando los diputados y los senadores votan el presupuesto general de la Nación, votan el presupuesto para esta cobertura, que será redistribuido a través de ANSAL, según dice la ley, según los programas que presenten previamente las obras sociales. ¿Esto qué quiere decir? Esto viene a responder una de las preguntas que hicieron anteriormente y que no respondimos, que preguntaron a partir de cuándo esta ley tiene efectividad. Esta ley tiene efectividad a partir de que se apruebe el presupuesto específico para la ley. En lo que hace a este momento, esta ley tiene efectividad a partir del 1 de enero de 1996, si no hubiera ninguna modificación presupuestaria. Esa es la realidad. Esto puede ser una Ahora, se hablaba de que lo que saldría por presupuesto era algo así como 36 millones de pesos. ¿Esto es correcto? Eso es bueno que lo haya preguntado Ortiz Berea, porque me parece que hay que aclararlo. Nosotros lo hablábamos antes del programa con la doctora Astarloa. Tenemos estimaciones. Estimaciones, y en el caso de los adictos hasta es difícil hacer una estimación, porque esto va a actuar como un disparador, como se dijo, y hay muchas familias que están hoy ocultando la adicción de un chico y que ahora se les va a simplificar la problemática a partir de que se ponga en vigencia la ley y se haga la adecuación presupuestaria necesaria, porque bueno, van a poder blanquear la situación porque lo van a llevar a que la obra social le cubra el tratamiento de rehabilitación de la adicción del chico. Lo que yo digo entonces es que no se puede estimar numéricamente cuántos adictos, porque no lo sabemos, no sabemos cuántos adictos hay en el país. Correcto. Pero me parece que no contesté la pregunta que me había hecho. Con respecto al dinero, a los 36 millones. Que es un dato de estimación. Estimación, sí, estimativo. Eso, sí. Perdón. Sí, nos dijo que era un dato estimativo, Está bien. Porque apareció en los diarios. Una de las cosas que se dice, bueno, con esta ley se terminó la discriminación, ¿verdad? Bueno, sobre eso hemos hecho nuestras consultas, a ver qué es lo que piensa Díaz Lettre, por ejemplo, la señora Ochoa de Sáenz Valiente. Con esto se empieza una lucha, yo diría, en serio contra la discriminación. No, yo creo que no, ¿no? Lo difícil del hombre es solidario con el otro, más en esta enfermedad. Y el problema, uno de los problemas graves era lo que hablábamos de la discriminación de la familia. Pero también sucede, uno dice, la discriminación de la familia, hay que darse cuenta lo que es tener un enfermo drogadicto
violento o quejoso constantemente durante años que dura la enfermedad en su casa. Por eso muchas familias no se los quieren llevar, los quieren dejar acá, que se ocupen los demás, ¿no? ¿Qué decía Green? No, realmente el tema evidentemente causó una conmoción dentro de la sociedad argentina esta ley. Yo creo que como esto, y lo decimos siempre, y un poco parangonando el título del programa, es un problema de todos. El problema de la discriminación no termina con una ley, el problema pasa por una comprensión real y efectiva de lo que significa la drogadicción, de lo que significa el SIDA. Yo digo a veces primos hermanos entre ellos. Estos flagelos de fin de siglo. Y evidentemente creo que tenemos que adecuar todo nuestro entendimiento cultural a esta realidad que vivimos. Esto plasma esto da las herramientas necesarias, está plasmando la legislación argentina, algo que es un requerimiento sentido por la población. Y filosóficamente además está instalando el tema de que la drogadicción es una enfermedad. Como tal debemos atenderla, que el SIDA es una realidad que vivimos, que todos decimos que es una enfermedad que produce esta discriminación de que nos hablaban recién, porque bueno, el temor al contagio existe, pero que evidentemente lo tenemos que atender. Y nosotros hemos creado las herramientas válidas como para que el problema pueda ser atendido en forma conveniente. De acá tenemos que seguir avanzando muchísimo más, y creo que lo importante es la comunión de intereses que se ha dado a través de la posibilidad de la sanción de la ley. La complejidad del tema fue tratada en profundidad, fue analizada y hubo, creo, una respuesta positiva. ¿Qué es lo que en definitiva surge, como yo creo... Digamos que por lo menos esto es un punto de partida, que después se irá arreglando sobre la marcha. Bueno, yo lo dije que es un parche, ¿no? Sí, sí. Usted estuvo más severo con su ley. Doctora Starloa, usted habló de 2.300 enfermos y que un tratamiento podría costar 25.000 pesos por año. Yo no tuve tiempo de hacer las cuentas, pero 25.000 por 2.300 es una cifra que se me escapa. No sé si Vázquez, que más numérico que yo la puede hacer, pero son tantos millones que sí, realmente exceden. Sí, la verdad es que sí, que es realmente muy caro, pero por eso precisamente, como es muy caro, esto tiene que ser un costo compartido. No puede ser un costo único, soportado solamente por una franja de la sociedad, sino que toda la comunidad va a tener que colaborar en el tratamiento de estos pacientes. Yo creo que esto es lo más importante de SIDA y que lo que está marcando es la necesidad de la solidaridad en el tratamiento de los enfermos. Esto es una cosa que se ha visto en todos los países del mundo. La discriminación no cesa por decreto, no cesa por ley la discriminación, sino que es un trabajo arduo, difícil, complejo y que lleva, por supuesto, a veces generaciones para el cambio. Yo creo que esto es tan complejo que le iba a hacer una pregunta y casi me abstenía, pero se lo voy a hacer. Es decir, dentro de su trabajo, usted está dedicada al tema del SIDA, ¿qué es lo que más la abruma? ¿Qué es lo que más le pesa? ¿Qué es lo que más no le encuentra solución? Que habrá tantísimas cosas, ¿no? Pero siempre hay una cosa que pesa más, ¿no? Sí, hay una cosa que pesa más. Indudablemente lo que pesa significativamente es la incomprensión de algunos sectores con respecto a la situación que atraviesan los pacientes y los familiares de los pacientes. Yo creo que la discriminación del cual son objeto los pacientes y sus familias es realmente muy dura y esto es una cosa muy difícil de llevar. Se nos acabó el programa. Karina de San Miguel lo felicita a Ortiz Maldonado. Roberto de Villa Ballester dice: me parece que la atención no debería ser gratuita para poner un freno a la drogodependencia. Bueno, no creo que esto sea así, pero no importa. Nos vamos a ir con algo que es muy, muy interesante. Una de las voluntarias de María que trabaja en el hospital Muñiz nos dejó un testimonio. Es Raquel Ochoa de Sáenz Valiente. Están haciendo un trabajo increíble, ¿verdad? Usted lo conocerá mejor que yo. Y nos hizo alusión a una historia de Aníbal, un enfermo que murió en sus brazos, ¿verdad? Y que creo que vale la pena que nos despidamos con esto. Claro, yo encuentro que de los que vemos, si nos conocen, ¿no? Hay muchos que encontraron el sentido de la vida a través de la enfermedad. Yo siempre cuento un cuento, pero de un chico de 22 años, que se llamaba Aníbal, y siempre lo cuento y lo vuelvo a contar porque para mí fue extraordinario. Además, con los que apoyan la eutanasia, que ese es otro problema que vamos a tener. Este chico tenía
SIDA, vino muy violento y bueno, se fue enfermando, al final terminó con una tuberculosis, con 2 cánulas en el pulmón. Yo también llevo la comunión, soy ministro de la Eucaristía. 2 días antes de morirse, no, el día antes de morirse le llevé la comunión y se me puso a llorar. Y yo creí que lloraba por el miedo que tenía. Le digo, Aníbal, no llores, no tengas miedo porque Dios, que dio la vida por vos, no te va a abandonar ahora. Y Aníbal me dijo, Raquel, no lloro por el miedo que tengo, sino lloro por el amor que me tiene Dios.